estamos aquí presentes fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro programa el día de hoy. Tenemos la suerte de tener este diálogo a través de videollamada con uno de nuestros maestros, Eduardo Suárez, uno de los responsables, una de las caras visibles de la gremial de abogados. Hace mucho tiempo que tenemos contacto, lo habíamos entrevistado en ocasión de una visita a Neuquén, para hablar incluso de variados temas, un poco de su militancia, un poco de su vida, un poco de lo que pasaba en Paraguay, un poco de lo que sucede cuando obreros desocupados cortan una ruta o una calle. En todo eso está la gremial de abogados. Hoy la convocatoria, y lo molestamos a Edgardo el Negro Suárez, para todo el mundo de la militancia popular, de el hecho de los voluntariados en causas del pueblo. Teníamos muchas ganas de aprender sobre Paraguay. ¿Qué está pasando en este momento con la situación de Laura Villalba? Que nos pongas en autos, para utilizar términos legales, de lo que significa para la República Argentina la cuestión legal vinculada al asesinato de 2 niñas por parte de estos grupos paramilitares. Sobre todo para, de alguna manera, también empezar a formar parte del amplio movimiento de solidaridad con los presos y las presas políticas en Paraguay. Así que, Negro, todo tuyo, gracias por el tiempo. Y bueno, creo que el preámbulo era también como para introducirnos en algo tan complejo como es la realidad paraguaya. Hola, Pablo querido, el equipo y la gran audiencia que tenéis, tanto en la Argentina como en algunos lugares de nuestra América. Bueno, yo les cuento, efectivamente, soy miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, militante de Convocatoria a Segunda Independencia, y en los dos caracteres, pero sobre todo en el carácter de la Gremial de Abogados, voy a tratar de explicarles cuál es la situación en el Paraguay. El problema de Paraguay, queridas compañeras y compañeros, el problema de Paraguay es la tierra. A diferencia de Argentina, Brasil, podríamos decir México, qué sé yo, algunos otros países con más desarrollo industrial en nuestra América, en Paraguay, y por lo tanto las grandes gestas de luchas sociales, políticas, revolucionarias que ha habido en nuestra América, la ha protagonizado básicamente la clase obrera, la clase obrera industrial. En Paraguay, el sujeto activo de todo un proceso de cambio, de todo un proceso revolucionario, es el campesinado. Y entonces el problema de Paraguay es la tierra. En los últimos 50 años, para no arrancar desde aquel genocidio que se llamó la Guerra de la Triple Alianza, para arrancar más contemporáneamente, en los últimos 50 años, el campesinado paraguayo ha sido objeto de todo tipo de represiones, de luchas, de sanguinarias matanzas, pero no ha cejado en su lucha. Posteriormente a la caída de aquel terrible y sanguinario dictador que fue el general Stroessner, surgieron varios partidos, todos partidos del capitalismo, incluso los progresistas, que lo que hicieron fue someter básicamente al campesinado paraguayo en una peor situación, cada vez peor situación. Y el campesinado paraguayo resistió como pudo, con grandes pérdidas, muertos, desaparecidos, presos, etc. Hace unos 20 y pico de años surge en el campesinado un partido de izquierda marxista-leninista que se llamó el Partido Patria Libre. Y ese partido aglutinó parte del campesinado paraguayo, los
los cuadros más importantes, los activos más importantes de ese campesinado, y empezó a desarrollarse. Ese partido fue hecho desaparecer, literalmente, diezmado, acorralado, con presos, con muertos, con desaparecidos, y hoy en día parte de sus dirigentes están cumpliendo penas de más de 35 años de prisión y algunos están exiliados. Del seno de ese partido, hace aproximadamente 20 años, más o menos, estamos 2021, así que más o menos ahí nomás del 2000, la juventud de ese partido, chicos y chicas de 18, 19 años, la juventud que sobrevive a ese partido, básicamente campesinos, chicos y chicas campesinos, se instalan en la zona norte de Paraguay, el departamento de Concepción, Pedro Juan Caballero, etc. La zona rural, de montes tupidos, de selvas en algunos casos inexpugnables, se instalan ahí porque son de ahí, la gran mayoría son de esa zona, y forman el Ejército del Pueblo Paraguayo, una guerrilla de carácter izquierdista que pretende la liberación del campesinado y se plantea como objetivo principal la lucha contra los latifundistas. En Paraguay, esa dura lucha o guerra entre el campesinado y los latifundistas lleva más de 100 años. Los latifundistas, que ellos les llaman brasiguayos, o sea, oligarquía paraguaya y parte de la oligarquía brasilera, y también argentina, se han apropiado del 90% del territorio paraguayo y han diezmado a los campesinos, a los pequeños emprendimientos de agricultores chicos, o porque los mataban, o porque los expulsaban, o porque les compraban sus tierras a vil precio, y entonces han hecho un desastre ecológico, han desmontado montes enteros para plantar soja, básicamente soja, han envenenado el medio ambiente. Recordemos que abajo de Paraguay está lo que se llama el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua potable dulce más grandes de la Tierra. Entonces, en ese marco se desarrolló esta pelea. El Ejército del Pueblo Paraguayo empezó a desarrollarse, a incrementar sus filas con muchos jóvenes campesinos y a darles una lucha muy dura a los latifundistas, que se armaron hasta los dientes con sicarios provenientes de distintos lugares, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Colombia, ejércitos privados que hicieron desastre. Sin embargo, el Ejército del Pueblo Paraguayo en ese sentido se desarrolló y le era muy difícil a los latifundistas, por más asesinatos que producían, al estilo de las 3A de acá, de la década del 70, les era muy difícil. ¿Por qué? Por lo siguiente, esto es importante, compañeras y compañeras de Argentina y sobre todo de otros lugares de América que escuchen esto. En general, nosotros, por lo menos en la Argentina y otros lugares, estamos acostumbrados a que en los últimos 100 años, 80, las guerrillas rurales eran traspoladas, es decir, grupos de compañeros y compañeras de altísimo nivel de conciencia que se instalaban en el caso de Argentina, en Santiago del Estero, en Tucumán, los Uturuncos, el MR 17 de octubre, después la compañía Ramón Rosa Jiménez de Monte, Tucumán, del PRT, incluso al estilo de la guerrilla del Che, eran grupos traspolados. El Ejército del Pueblo Paraguayo tiene por particularidad que son campesinos, son todos campesinos, son todos o hijos y nietos de campesinos. Por eso es tan difícil derrotar una guerrilla que tiene un anclaje tan importante en el lugar, entre el propio campesinado y la clase social a la que ellos pertenecen. Entonces, ya hace 10 años, viniendo en el tiempo más cercano, más para acá, todos los gobiernos, inclusive el gobierno progresista de Lugo, los combatió por todos los métodos posibles. Y no hubo manera, muchos presos, muchos muertos. La gremial de abogados empezó a intervenir. Nuestra organización... Te interrumpo. Años y años. Una consulta. ¿Tuvo alguna acción, digo, porque más allá de lo poco que uno conoce, ¿tuvo alguna acción relevante en términos políticos o militares en estos últimos años la guerrilla? ¿Que vos recuerdes? Bueno, hubo muchas,
pero yo diría 2 o 3 que son muy relevantes, ¿no? Hace muy poquito, creo que todavía estaba en pandemia o un poquito antes, les incendiaron 10 helicópteros a los latifundistas en una sola operación. Después hubo una operación muy grande también cercaron el tiempo, 2 años, cuando emboscaron un colectivo, un transporte, 1 o 2 transportes de tropas, muy grande, creo que hubo 10, 15 muertos, se apropiaron todas las armas. Varios latifundistas secuestrados. Bajo tierra. ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea. Tenés que ser chupamedia con todo, digamos. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó, yo vivo acá en el bajo, el agua me llegaba hasta la rodilla. ATEN se moviliza exigiendo justicia en toda la provincia. Hoy queremos decir que hay responsables de lo que pasó en la escuela de Aguada San Roque. Queremos decir que esto no va a quedar impune, que hay una organización que estará, como digo, en todo el territorio provincial, pero además nacionalizando esto que tiene que ver con un pedido de justicia. ATEN está organizado, ATEN está en lucha y desde acá seguiremos exigiendo que el gobierno se haga responsable de lo sucedido. Momento tienen detenido, desde hace más de un año, tienen detenido al ex vicepresidente de la Nación. Todavía lo tienen por lo menos 3 detenidos, creo que un militar importante, un policía y el vicepresidente de la Nación, nada menos. O sea que tienen una capacidad logística muy importante. Y pareciera que sí, pareciera que tienen una capacidad importante. Imagínate tener un tipo como el vicepresidente de la Nación, es decir, lo detuvieron después del asesinato de las niñas, para que tengas una idea. Después como una semana o 10 días después del asesinato de las niñas, detuvieron a Denis, que fue el vicepresidente de la Nación y uno de los latifundistas de la zona, uno de los grandes latifundistas, y todavía lo tienen hace un año. Sí, claro, tenés que tener una capacidad muy grande para tener un tipo así detenido en un lugar donde está infectado de fuerzas militares, paramilitares, del ejército paraguayo, del ejército de la USAID norteamericana, asesores colombianos antisecuestro, asesores israelíes, y sin embargo lo tienen al tipo. Y no han podido. Y no ha habido grandes golpes que les hayan asentado en los últimos tiempos. Lo que más recuerdo fue el asesinato impune, los secuestraron de sus casas, los torturaron salvajemente y los mataron los hermanos Argüello, miembros milicianos del EPP, pero digamos en combate franco no han podido. Ha habido algunos casos, sí, de altos oficiales del EPP que han muerto, los dirigentes del EPP, pero muy pocos. Así que sí pareciera que tienen una capacidad importante. ¿No? O sea, la verdad es que sobre ese tema no podría hablar,
pero me guío por los hechos. Y lo que sí tienen es muchos presos políticos, ¿no? Que ahí intervienen ustedes. Y claro, nosotros empezamos a intervenir primero defendiendo a los 6 patriotas paraguayos del Partido Patria Libre que fueron detenidos en la Argentina, extraditados a Paraguay, que hoy cumplen condenas de más de 35 años, y a partir de ahí tomamos contactos con presos paraguayos, chicos muy jóvenes que hoy tienen 40 años, algunos, pero que están hace 20 años presos, por ejemplo, Carmen Villalba o Alcides Oviedo, que prácticamente las únicas visitas de Argentina, y creo que de Paraguay mismo, fue la Gremial de Abogados durante años y años. No recuerdo que haya habido durante los primeros años mucha solidaridad con esos presos de Argentina, nadie, ni las izquierdas, ni los organismos de derechos humanos. Durante años y años estuvo solo la Gremial de Abogados. Hoy ya no, hoy ya es distinto. Hoy la mayoría de las organizaciones acompañan y muchos organismos de derechos humanos, incluso el propio gobierno argentino hoy, a partir de la muerte de las niñas, ha tenido una actitud, por lo menos ha acompañado los requerimientos de la Gremial. Entonces, en ese marco de enfrentamiento, el Estado paraguayo da un paso más en esa escalada de violencia. En vez de sentarse a negociar, de buscar las reivindicaciones del EPP, no, lo que hace es el Congreso paraguayo vota la intervención directa militar en el norte de Paraguay. Y así conforma las FTC, la Fuerza de Tareas Conjuntas, que son todas las fuerzas militares, policiales y de seguridad unificadas en la lucha contra el EPP. Eso está votado por el Congreso y los departamentos del norte de Paraguay parece Vietnam, es decir, han intervenido absolutamente en todo, ¿no? Han decidido, una resolución contraria incluso a sus propias leyes, a las leyes internacionales, hacer intervenir el ejército en conflictos internos. En ese marco, la Gremial ha acompañado con los juicios de algunos de estos compañeros, básicamente, ya han visitado la cárcel de Tacumbú, las cárceles de mujeres. Hemos hecho mucho trabajo de solidaridad con estas compañeras y estos compañeros. Ha habido situaciones muy duras, por ejemplo, cuando cuento esa emboscada que se le extendió al ejército, tuvo como 10 muertos, tuvimos que intervenir entre organismos internacionales porque le habían sacado con fines de ejecución a Carmen Villalba de su lugar de alojamiento en la cárcel del Buen Pastor y se la llevaron a un cuartel militar, hasta que logramos que la reintegren, por ejemplo. Y así, situaciones de ese tipo. Entonces, y a partir de ahí, la Fuerza de Tarea Conjunta dan otro salto de calidad en esa pelea, ¿no? Que uno lo dice ahora fríamente, pareciera como que uno no le toca eso, pero nosotros sí sabemos lo que es, porque en la Argentina, si algo sabemos, es de los niños secuestrados, los niños desaparecidos que tenemos. Lo que hace la FTC de manual, una situación de manual, como lo hacen en Colombia, como lo hacen los israelíes en los campos, en la zona de Palestina, que golpean a los niños, ¿no? Yo te mandé fotos donde vos viste a la fiscal general, la jefa de todos los fiscales, vestida con ropa de combate, con los niños tirados en el piso, ¿no? Bueno, golpean a los niños, matan a Néstor, el nene de 13 años, hijo de Carmen y de Alcides, y empiezan a golpear donde están los niños. Entonces la Gremial lo que hace, hoy esto lo puede decir, en ese momento no lo podía decir públicamente, siguiendo algunos ejemplos en la historia, por ejemplo, los famosos niños de la guerra, los hijos de los republicanos españoles que pudieron sacar los rusos y llevarlos a la Unión Soviética para que no los maten, o la casa montonera nuestra en Cuba. Lo que hicimos fue sacar unos 14, 16, 17 niños, varios niños, con sus madres, y trasladarlos a la Argentina para sacarlos del ojo del conflicto, ¿no? Madres embarazadas, básicamente toda la familia Villalba, Mariana, la abuela, la viejita, Miriam, la mamá de una de las nenas muertas, Laura, la mamá de otra de las nenas muertas, Rosa y algunos otros más, vinieron todos para acá. Se los instaló en Puerto Rico, Misiones, ahí a 100 metros del río, del otro lado Paraguay. Y ahí vivieron
bien, en una pequeña chacrita que adquirieron, con animales, con huertas, todos los chicos bien alimentados, escolarizados, las mellizas Lichita y Anita terminando el secundario. Laura Villalba se recibió de enfermera profesional, Miriam es abogada, en fin, hasta que en noviembre del año 2017, hace 2 años, algunos de estas nenas y nenes quisieron ir a visitar a sus padres que están internados en el monte, o en algunos casos conocerlos, o en otros casos verlos después de mucho tiempo. Y se organizó una expedición de varios niños, con una sola mayor, que es Laura Villalba, la enfermera, mamá de 4 niños que los tenemos nosotros acá en la Argentina, y de una de las nenitas muertas. Entonces cruzaron el río, se fueron a Paraguay, de ahí remontaron 300, 400 kilómetros hasta Ibillau, hasta Cerro Guazú, departamento de Concepción. Se instalaron ahí en un campamento, una fuerza no beligerante, una fuerza de niños, una fuerza sin armas, sin ningún elemento de ataque, una fuerza civil. Y bueno, sé que tuvieron algunas entrevistas con sus padres. Esta situación fue detectada por la inteligencia militar paraguaya, gringa, colombiana, llamémosle, y probablemente israelí. ¿Esto en qué época? ¿Qué fecha más o menos? Sí, lo escucho bien. ¿Qué fecha más o menos? Noviembre del 2017. Claro. Estuvieron hasta un año y pico ahí, 2018. Tuvieron un año y pico, después vino la pandemia, con la pandemia no pudieron volver, quedaron atrapados ahí en esa zona del monte, no pudieron volver, 2020 vino la pandemia, y esa presencia fue detectada por la inteligencia militar paraguaya. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. No sé si el 90%, pero gran parte de las organizaciones sociales y populares de Argentina nos han acompañado. Son muy pocas las organizaciones que no nos han acompañado o han armado otras plataformas de búsqueda, pero la gran mayoría, la verdad que además con la familia Villalba a la cabeza, se han puesto a disposición para luchar, para presionar. Si no fuera por distintas organizaciones, que no las quiero nombrar porque son tantas que me voy a olvidar de algunas y me van a putear, pero son muchas que hemos concurrido siempre y que vamos a concurrir ahora el 2 de septiembre. Ya se va a cumplir 1 año de la muerte de las nenas, de la desaparición de Lichita y no más también. Entonces vamos a seguir peleando. Todos los 2 de septiembre hemos ido a la embajada y hemos hecho muchísimas presentaciones, y también estamos contentos porque la mayoría de esas presentaciones han tenido acogida favorable en los distintos organismos de las Naciones Unidas. Básicamente la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más allá de que a veces es muy criticable su posición con respecto a Venezuela, su propio Chile natal, en esto se ha pronunciado a favor del planteo de la gremial y ha presionado muy duramente al gobierno paraguayo. Eso es más o menos una apretada síntesis. Te agradecemos un montón la paciencia, el temple y la didáctica. Lo que queríamos para cerrar, una pequeña reflexión sobre algo que una vez nos contaste y que bueno, que ahora se puede ver, ¿no? El nivel de infiltración, no solo del ejército o de la fuerza de seguridad, sino también del aparato judicial
por parte de Colombia y de Israel dentro de Paraguay, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, cuando uno llega a la fiscalía, al edificio de la fiscalía en Paraguay, dice donación de la USAID, para que tengan una idea de la independencia que tienen esos fiscales, ¿no? Los gringos le donan el edificio. Y en este marco de incremento de la lucha contra el EPP y contra el campesinado, porque no es solo el EPP es una guerrilla, pero hay muchas organizaciones campesinas que no son el EPP, incluso hay otras organizaciones guerrilleras como el ACA, Autodefensas Campesinas Armadas, no es la única el EPP. En ese marco de luchas, pero básicamente son las que están a la cabeza del campesinado, lo primero que hicieron fue echar mano a los que más saben de esto, que son los colombianos. Entonces, los colombianos asesoraron tanto en cuestiones militares como en cuestiones jurídicas. A veces uno iba a la fiscalía y escuchaba más hablar en acento colombiano que en acento paraguayo. Es decir, y ha habido también asesores israelíes. Es decir, estos conflictos no son nacionales. Cuando lo que se discute es la tierra, la tenencia de la tierra y las clases sociales que pueden tener esta tenencia, nadie ahorra esfuerzos, ni los gringos ni sus aliados como los colombianos, como en este caso asesores israelíes que aunque no hayan ido por ahí en representación como sí fueron los colombianos, son parte de los grupos de exterminio, sicarios, killers, matones de los grandes latifundistas, donde ahí hay de todo, ¿no? Esa es un poco la situación. Y la justicia paraguaya, yo te mandé la foto para que vieran acá, ¿no? Acá hay incluso gente que no tiene nada que ver con nosotros, que incluso no nos quiere para nada, se horrorizan cuando ven un fiscal armado, con uniforme de camuflado, armado con fusil, con pistola, caminando entre los cadáveres de los campesinos muertos, como la foto que te mandé. O la jefa de todos los fiscales, imagínense ustedes en la Argentina, el jefe de todos los fiscales de la Argentina, ¿no? Uniformado en la función de fiscal, uniformado y armado, con los niñitos de 6, 7 años tirados en el piso boca abajo, encabezando un allanamiento. Así tratan a sus niños Paraguay, así tratan la Fiscalía y la Justicia paraguaya y el Estado genocida paraguayo a sus propios niños. Muchas gracias, Negro. Estamos en contacto para seguir todo lo que tenga que ver con las novedades de algo tan importante y que esto como autocrítica, ¿no? Tanto desconocemos sobre Paraguay. Yo te quería decir una última cosa, Pablo querido, a vos y a tu equipo. El trabajo del abogado es un porcentaje chico en todo esto. Lo más importante es el trabajo de quienes se movilizan siempre. Estas cosas se resuelven, no tanto. Nuestro trabajo no digo que no sea importante, pero sin la movilización y la lucha no sería nada. Y además te quiero decir que sin el trabajo que vos haces con tu equipo, con Cartago y varios otros, todos los colaboradores que tengan, nuestro trabajo sería mucho más difícil. Quiero que lo sepas vos y tu equipo. Sin tipos como vos, nuestro trabajo sería mucho más difícil. Así que te agradezco yo y te mando un abrazo enorme. Gracias, Negro. Gracias, Negro.